Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a profundizar en ella, vamos a ampliar más el conocimiento para que nuestros hermanos y amigos puedan conocer más respecto a estos importantes temas que viene hablando la lección de escuela sabática. Así que antes de iniciar, queremos invocar la presencia de nuestro Dios para que Él nos dirija en el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos inmensamente porque permite que tu siervo pueda presentar este importante tema a través de la lección de escuela sabática. Bendice a tu siervo y bendice a las personas que van a escuchar el repaso de la lección. Que todo sea para glorificar tu nombre y que podamos crecer cada uno de nosotros espiritualmente. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, vamos a profundizar en la lección de escuela sabática. Así que si quieren ampliar más su conocimiento o si quieren aprender más, tomen papel y lápiz para que puedan anotar esta información que vale oro, ya que en este canal nuestro objetivo es hacer estudios profundos de la Biblia. En este caso vamos a profundizar en la lección de escuela sabática. La lección que vamos a repasar o a estudiar es la lección número 11, trae como título Ruth y Esther. El versículo para memorizar está en Esther 5:2. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, está hablando del rey Asuero. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Estos versos relatan cómo Esther, una reina judía, intercedió por el pueblo de Israel, porque según esta historia que la vamos a analizar más a profundidad, el rey Asuero dio un decreto de matar a todos los judíos. Vamos a ver cuál es el contexto de eso. Y la reina Esther intercedió por el pueblo judío que estaba cautivo en Persa. Es interesante de que acá dice que el rey extendió el cetro y Esther tocó la punta del cetro. Ahora, ¿qué simbolizaba esto? ¿Qué simbolizaba en la monarquía de Persa de que un rey pudiese permitir de que alguien que entrase al palacio tocara la punta del cetro? Estaba analizando lo que dice el comentario bíblico adventista sobre lo que significa esto. Dice así: extender el cetro era señal de favor y aceptación reales, y tocar el cetro significaba que se reconocía el favor así expresado. El rey Asuero, cuando vio esta escena de que Esther inmediatamente entró al palacio, sabía de que algo estaba pasando, y vamos a ver cuál es el contexto de toda esta escena. Ahora, vamos a analizar también en esta lección que la historia de Ruth y Esther son historias tipológicas que señalan acontecimientos de los últimos días. O sea que en esta semana vamos a analizar los libros de Ruth y Esther, dos mujeres piadosas del Antiguo Testamento. Y vamos a ver de que estas historias son historias también tipológicas. Vamos a ver de que estas dos historias que encontramos en el libro de Ruth y Esther son historias que nos señalan profecías apocalípticas, que nos señalan el plan de salvación, que nos señalan eventos finales. Estas dos mujeres simbolizan al pueblo de Dios. En profecía, mujer simboliza la iglesia. O sea, vamos a ver de que acá vemos dos mujeres simbolizando la experiencia por la cual pasará el pueblo de Dios en los últimos días. La Biblia enseña de que el símbolo de mujer representa al pueblo de Dios. Voy a usar una cita de Pablo y una cita del Espíritu de Profecía
para que notemos de que Ruth y Esther simbolizan al pueblo de Dios. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice, 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, Pablo compara a la iglesia con una virgen pura, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con una sola esposa, para presentaros como una mujer virgen pura a Cristo. En la economía hebrea, en la liturgia hebrea, en la tradición judía, el símbolo de mujer representaba al pueblo de Dios. Esto lo corrobora el Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2. Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2 dice lo que simboliza una mujer en profecía. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizado con una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata, porque el símbolo de mujer representa iglesia dependiendo de las características. Si se habla bien de esa mujer, representa en profecía la iglesia pura, la iglesia de Cristo. Si se habla despectivamente con características despectivas, representa una iglesia apóstata, a una ramera, como se menciona en Apocalipsis 17. Y vamos a ver de que Ruth y Esther son historias tipológicas. Podemos decir de que los libros de Ruth y Esther son historias que deben de entenderse a la luz de Génesis 3:15. Todo el Antiguo Testamento debe de entenderse a la luz de Génesis 3:15. Génesis 3:15 presenta una enemistad, una guerra entre dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Dios, a través de las historias, nos presenta cómo Él interviene para que se cumpla Génesis 3:15. Y vamos a ver de que Satanás está también detrás haciendo que no se cumpla Génesis 3:15. O sea que todo el Antiguo Testamento, las historias, preceptos, mandamientos, deben de entenderse desde esta perspectiva, desde la perspectiva de Génesis 3:15, un conflicto entre el bien y el mal, una gran controversia que inició en el cielo y en la tierra se da a entender de que iba a haber un conflicto entre dos simientes. Interesante. Noten cómo dice esta cita del Espíritu de Profecía que está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2. Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2. Repito muchas veces las citas para que ustedes puedan tener lugar de anotarlas y poder corroborarlas. Dice así esta cita, noten. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Oh, interesante. O sea, si queremos ser expertos en profecía bíblica, tenemos que conocer este principio. Todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. Las historias que encontramos en el Antiguo Testamento son historias con una dimensión profética. Vimos la semana pasada la historia del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vimos la semana pasada que eran historias tipológicas. Hoy, esta semana, estamos analizando la historia de Ruth y Esther, que son historias tipológicas. ¿Por qué muchos protestantes hacen interpretaciones erradas de profecía apocalíptica? Porque desconocen este principio que en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran. Porque las historias, aunque fueron historias, tienen una dimensión profética y apocalíptica que tiene que conectarse con los últimos días. Ok, ahora vamos a pasar al día domingo. El día domingo dice, hambre en la casa del pan. ¿Qué es hambre en la casa del pan? Porque Belén de Éfrata, eso significa la casa del pan. Eso significa en el idioma hebreo Belén, la casa del pan. Es interesante que en la Biblia los nombres tienen significado. Ahora, cuando analizamos el día domingo, es importante comprender lo siguiente, que detrás de estas historias de Ruth y Esther hay un conflicto entre el bien y el mal.
La historia visible solo revela un conflicto espiritual. Recordemos, la historia que podemos ver, detrás de esa historia o detrás del telón hay una gran controversia. Y por eso les dije que para entender todo el Antiguo Testamento, tenemos que conectarlo con Génesis 3:15, una gran controversia entre dos simientes. Satanás boicoteando o tratando de poner tropiezo a la obra de Dios para que no se cumpla Génesis 3:15, porque el diablo sabe de que tarde o temprano vendrá la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza al dragón. Es importante entender que en el Antiguo Testamento nos presenta un conflicto entre el bien y el mal, y de esa perspectiva tiene que estudiarse estos hermosos libros o estas hermosas historias como son el libro de Ruth y Esther. Ahora, la historia de Ruth presenta el plan de salvación y cómo Dios rescata lo que se había perdido a través de Cristo. Noten que el libro de Ruth es un libro que contiene el plan de salvación a través de una historia. En el libro de Ruth encontramos la redención de Cristo. Vamos a ver de que así como Boz redime a Ruth, una moabita, así Cristo nos redime del pecado. Ahora analicemos algunos elementos en el libro de Ruth, porque lo que buscamos en este repaso no es leer todo el libro de Ruth de principio hasta el fin, sino sacar el extracto y la esencia del libro para que podamos conectarlo con el plan de salvación. Y cómo el libro de Ruth contiene el plan de salvación a través de una historia. Esta fue una historia literal que se cumplió en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver de que detrás de esta historia encontramos la redención de Cristo. Cristo es nuestro Redentor. Boz simboliza a Cristo. Es interesante que la Biblia enseña de que en Belén de Efrata hubo una tremenda sequía y una tremenda hambre. Se puede demostrar bíblicamente que esta hambre y esta sequía la había provocado Satanás para que Noemí vendiera su propiedad y que se fuera junto con su esposo para otra tierra extranjera y que esta familia se fuese a mezclar con paganos, con moabitas. Noten el diablo lo que está haciendo, porque el diablo quiere corromper la simiente santa. El diablo usa dos métodos para destruir la simiente santa, de la cual iba a venir el Mesías. Una es mata la simiente y la otra es corromper moralmente y espiritualmente la simiente o la descendencia de la simiente, porque el diablo sabe de que si la corrompe, la simiente de la mujer, la genealogía de la cual iba a venir Cristo, Dios no iba a permitir de que Cristo viniera de una simiente corrompida. O sea que vemos de que detrás de estas historias el diablo está corrompiendo, hay un conflicto, hay una guerra, hay una gran controversia. En esta historia el diablo está provocando una sequía y una hambre para hacer de que Noemí junto con su esposo vendan todo lo que tienen, toda su propiedad la vendieron en Belén de Efrata y salieron para otro lugar. Noten, ellos vivían en Belén de Efrata. Ruth capítulo 1 versículos 1 al 3 dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Se puede comprobar con la historia de José. Hay una historia también tipológica en el Antiguo Testamento, la historia de José. Hubo una gran hambre, noten, hubo una gran hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón se llamaba Elimelec. Este era el marido o el esposo de Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalión y Kelión. Noten que era una familia de 4. Noemí, Elimelec, Mahalión y Kelión. Ellos vivían en Belén de Efrata. Y hubo una tremenda sequía y hambre. Y dice que se fueron.
Y dice la Biblia que esta familia eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab. Noten, los moabitas eran gente impía, eran gente pagana. Los moabitas salieron del incesto entre Lot y sus hijas. ¿Se acuerdan de que las hijas de Lot durmieron a su papá, lo emborracharon y durmieron con él? Y de ese incesto dice que salieron dos naciones paganas, los amonitas y los moabitas. Noten qué interesante. Y dice que esta familia vendió todo lo que tenían en Belén de Efrata y salieron para los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec. Elimelec, recuerdan de que él era el esposo de Noemí, marido de Noemí, y quedó allá con sus dos hijos. O sea que Noemí quedó viuda con sus dos hijos. Noten, y vamos a ver de que al final se murieron los dos hijos. Porque el diablo quería corromper a Elimelec y quería corromper a los dos hijos de Noemí, que se llamaban Maalión y Quelión. Podemos decir de que el diablo, el tiro le salió por la culata. No pudo corromper a esta prole, no pudo corromper a esta descendencia, porque el marido de Noemí murió. Y vamos a ver de que más tarde los hijos de Noemí también murieron. El enunciado inicial de esta historia resulta paradójico. Hubo una hambruna que afectó a Belén, una ciudad cuyo nombre significa casa del pan o donde hay alimento. Eso significa Belén. Ahora, es interesante que se puede demostrar que esta sequía la provocó Satanás para hacer de que esta familia saliera de Belén de Efrata y se fueran a los campos de Moab para corromper la simiente. El diablo estaba provocando esto. El diablo está metiendo su mano peluda, si podemos decir así, boicoteando o estorbando en los planes de Dios para que se cumpla Génesis 3:15. No se olviden de eso. Que para entender estos dos libros, Ruth y Esther, tenemos que conectarla con Génesis 3:15. Es interesante que la Biblia enseña que también los hijos se murieron. Los hijos de Noemí se murieron. Noten cómo dice Ruth, capítulo 1, versículo 3 al 5, los versículos 3 al 5. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Noten, estos dos hijos fueron a tomar mujeres paganas, moabitas. Y dice el texto, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos hijos, Maalión y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Noten qué historia más profunda. Noten qué historia con un significado teológico. Noemí era la mujer piadosa. Se le murió su marido, que era Elimelec. Después se le mueren sus dos hijos. Y estos dos hijos habían buscado dos mujeres moabitas. Ahora, para que entendamos un poco más lo que está pasando en el libro de Ruth, vamos a pasar al día lunes, Ruth y Boz. Noten qué interesante, Ruth y Boz. Ahora, el día lunes sigue la secuencia del día domingo. Ahora, ¿qué está pasando en el libro de Ruth? Dice ahora la Biblia que Noemí decide irse a Belén de nuevo. Después de 10 años de que esta mujer sufrió, se le murió su esposo, se le murieron sus dos hijos. Noten que después de 10 años, dice Noemí, ya perdí a mi esposo, ya perdí a mis dos hijos, ahora volveré a mi tierra, volveré a Belén de Efrata. Y Noemí llama a sus dos nueras y les dice, váyanse para su tierra, váyanse otra vez para Moab, porque yo estoy sin nada, ya no puedo dar más hijos, ya mi vientre no puede dar más hijos, porque mi esposo murió y yo estoy ya vieja.
Así que yo no puedo darles más hijos para que se casen con ellos. Así que mejor váyanse. Así que yo sola voy a regresar a Belén de Efrata. Noten, esta mujer iba deprimida, iba chasqueada. Su vida iba destrozada. Imagínense que se le mueran sus 2 hijos y que se le muera su esposo. Y ahora quiere regresar a su tierra natal. Esto dice Ruth capítulo 1, versículo 15 al 17. Noten lo que está pasando. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. O sea, Orfa se fue. Ella se obedeció lo que dijo Noemí, porque Noemí les dijo: váyanse, regresen a su tierra. Y dice que Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Aquí Noemí está hablando con Ruth. Tu cuñada se ha ido de vuelta a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras, iré yo. Noten, hermanos, Ruth, la moabita, está diciéndole a su suegra: no me pidas que te deje, no te voy a dejar. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Y noten la convicción de Ruth: y a donde quiera que vivieras, viviré también yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Noten, aquí vemos la gracia de Dios y la misericordia. ¿Saben? Cuando estaba estudiando esta lección, me recordé cuán misericordioso es nuestro Padre Celestial. En la ley mosaica había dicho que era prohibido que se uniera una moabita o una pagana con el pueblo de Dios, que no se fueran a mezclar con paganas de las naciones paganas, porque iban a extraviar a sus hijos. Pero toda regla tiene su excepción. Noten, aquí vemos ahora a una moabita convertida al Señor. Hermanos y amigos que están escuchando esta lección, quiero decirles que toda maldición genealógica se puede romper con Cristo Jesús. Nadie ha sido llamado a morir de esa manera. Toda maldición ancestral, todo mal hábito que heredamos de nuestros padres, todo mal ejemplo, se puede romper esa maldición en Cristo Jesús. No importa de qué familias hayas venido, no importa cómo vivían en tu familia pasada, tú puedes romper esa maldición y ser diferente. Yo conozco hijos que vienen de familias corrompidas, familias malas, donde todos son borrachos, delincuentes. Pero siempre hay un hijo que decide: no, yo voy a ser diferente, voy a romper esa maldición. Aquí vemos de que Ruth, una moabita, le dice a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo. Qué profundo amor que tenía esta moabita para con su suegra. No te voy a dejar, eres mi suegra. Tenemos un dicho donde dice que las suegras no se llevan con las nueras. Y se hace mucha fama eso, que las suegras no tienen que vivir con las nueras. Porque las nueras o las suegras con el tiempo se llegan a odiar. No se quieren y viceversa. Pero ahora vemos acá a una suegra con su nuera amándose. Pero ¿qué los unía? El amor de Cristo. Esta mujer moabita estaba convertida. Esta mujer moabita había experimentado el nuevo nacimiento. Esta mujer moabita no solamente creía en Jehová de los ejércitos, sino que se había convertido. Y dice: y allí seré sepultada donde tú te sepultes. Le está diciendo Ruth a su suegra: así se haga, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Wow, hermano. Cuando leí estas palabras, hermanos, me quedé atónito.
Qué tremendas palabras con una gran profundidad teológica. Y dice la Biblia que Ruth y Noemí ahora vuelven a Belén de Efrata. Es interesante cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén de Efrata, dice que la gente se admiraba, hablaban sobre Noemí, porque Noemí estaba sufriendo, estaba pasando por una prueba terrible. Su corazón estaba despedazado. Solo imagínense, hermano, situación, perder toda su familia. Y ahora quien la acompaña es su única nuera, una moabita. Interesante. Pero ahora vamos a ver de que en esta historia hay una profecía a través de una historia de amor. La profecía decía, escuchen lo que les voy a decir, hermano. Lo que presenta el libro de Ruth es una historia tipológica del plan de salvación donde Cristo nos redime. La historia o la tipología que encontramos en la ley mosaica decía, había una ley en la ley mosaica que decía que si alguien se había vendido como esclavo y había perdido todo lo que tenía, su tierra, su propiedad, y él se había vendido como esclavo también, solamente un pariente cercano podía redimirlo. Esta profecía en la ley mosaica está en Levíticos 25, versículos 48 al 49. La ley decía, esta era una ley civil en la teocracia de Israel. La ley decía que si alguien se había vendido todas sus tierras, sus pertenencias, y él se había vendido como esclavo, había una opción de poder recuperar eso. La ley decía que solamente un pariente cercano, el más cercano, podía rescatar todo eso y libertar al esclavo y recuperar lo que se había perdido. Note qué precioso. Esto dice Levíticos 25, versículos 48 al 49. Dice, después que se hubiese vendido, hablando del esclavo, pueden leer ustedes el contexto, está hablando de un esclavo que se vendiere. Después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado o redimido. La palabra redimir es rescatar. Y uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. Noten que lo más cercano, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Pero no tenía lógica, porque si se había vendido con todo, el esclavo no tenía nada con que rescatarse. Esto, hermanos, refleja el plan de salvación, como Cristo, nuestro pariente más cercano, que es nuestro hermano, nos redime con su sangre. Noten que esto se presenta en el libro de Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 1. Ruth capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. ¿Cómo se llamaba? El pariente más cercano al esposo de Noemí se llamaba Boz. Noten cómo dice, el pariente más cercano del esposo de Noemí se llamaba Boz. Ahora, noten qué interesante lo que dice la lección en este comentario. Los cristianos han entendido desde hace mucho tiempo que Boz, el pariente más cercano, es un símbolo de Cristo. No solo nuestro Creador, sino también Cristo es nuestro Redentor. ¿Dónde dice eso? Hebreos 2:11. Noten que Cristo es nuestro hermano. O sea, quien nos rescató no fue un pariente que estaba allá muy lejos, sino era alguien que estaba muy cerca de nosotros, nuestro hermano. Hebreos 2:11 lo dice. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermano. Quien nos redimió es nuestro hermano mayor. Cristo es nuestro hermano. Por eso es que Boz, este pariente más cercano que tenía Elimelech,
era el único que podía redimir. Había otro. Según la historia, había otro, pero no quiso. No quiso redimir a Ruth. Porque a través de esta redención, Noemí iba a recuperar todo. Iba a recuperar no solamente bienes materiales, sino también una posición espiritual en el reino de los cielos. O sea, en la economía hebrea, la redención de algo implicaba algo tremendamente importante, que tenía que ver no solamente con bienes materiales, sino también con bienes espirituales, con bendiciones espirituales. Ahora, vamos a ver lo que hace Boaz con Ruth. Boaz redime a Ruth y lo confiesa en todo el pueblo de Belén de Efrata, delante de todos los ancianos. Noten lo que está pasando. Ruth capítulo 4, versículos 9 al 10. Ruth capítulo 4, versículos 9 al 10 dice: y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Queleón y de Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malión, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre. Noten que cuando no había redención, podía borrarse la genealogía, la descendencia, y esto era importante en la economía hebrea. O sea, que la redención era tan importante que merecía urgentemente un redentor, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Noten ahora, vos. Está confesando el público. Ahora Ruth la moabita es mi esposa, la tomo por mujer para redimir la prole, para recuperar todo lo de Elimelec, para recuperar todo lo de Queleón. Yo tomo por mujer a Ruth. Yo me voy a casar con Ruth. Dice la historia que había otro allí que era pariente cercano de Noemí. Era pariente cercano de Elimelec. Y dice que Boaz fue a decirle: mira, ¿y tú por qué no redimes a Ruth? Tú eres el pariente cercano, tú puedes cumplir la profecía, tú puedes cumplir la ley mosaica. Y dice que él le dijo: no puedo, hazlo tú. Y ahora Boaz dice: yo redimiré la descendencia de Elimelec. Interesante. Es interesante, hermanos, que todo esto tipifica el plan de salvación en Cristo. Todo esto es una profecía compacta de la redención en Cristo. Por eso es que ahora dice el día martes. Pasemos al día martes. Noten que el día martes edifica sobre el día lunes. El día martes dice: vos como redentor. Porque vamos a ver de que vos simboliza a Cristo. Ahora, ¿qué encontramos en esa historia? Encontramos el amor de Boaz hacia Ruth. Ahora, cuando analizamos el libro de Ruth, no estamos analizando acá un amor romántico o carnal. No estamos analizando acá un amor platónico, ni tampoco un amor erótico. El amor que presenta aquí Boaz hacia Ruth es un amor. ¿Qué tipo de amor es? Es un amor con la intención de salvar y rescatar lo que se había perdido. No tiene nada que ver con un amor carnal, un amor sexual, como hay la gente que se casa por sexo. No, hermanos. El amor que vive hoy la humanidad no es el amor que presenta acá el libro de Ruth. El amor que está manifestando Boaz hacia Ruth es un amor fiel, con la intención de salvar y rescatar lo que se había perdido. Esto simboliza a Cristo, nuestro Redentor. Satanás nos quitó todo. Esta tierra se le había sido dado a Adán y Eva para que la guardase y la labrase, pero Satanás los hizo pecar y esta tierra pasó a manos de Satanás. Esta tierra pasó a ser del diablo y la humanidad
en este caso Adán y Eva, se constituyó en esclavo, y por culpa del pecado de Adán y Eva, nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa, y como no tenemos fuerza para vencerla, nos lleva a cometer pecados. Y de esa manera nos constituimos también en esclavos del pecado. La Biblia enseña de que Cristo nos libertó de esa esclavitud. Éramos esclavos de Satanás, éramos cautivos de Satanás, estábamos sujetos a servidumbre, y Cristo nos libertó, nos redimió. Dice eso Hebreos 2, 14 al 15. Noten para qué se humanizó Cristo, que es nuestro hermano. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Noten que el diablo nos tenía esclavizado, éramos cautivos de Satanás, pero ahora noten lo que hace Cristo, y librar, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, a esclavitud. Habíamos quedado sin nada, éramos esclavos, perdimos la heredad, perdimos la tierra y perdimos nuestra autoridad sobre nosotros mismos. Éramos esclavos del pecado, y Cristo nos libertó de esa servidumbre. Por eso es que vos simboliza a Cristo. Así como vos redimió a Ruth, así Cristo nos redime. Cristo es nuestro redentor. Noten lo que dice Lucas 4:6, hablando de lo que hizo el diablo con esta tierra y con nosotros. El diablo es el príncipe de este mundo. El diablo es el que hurtó este mundo, y este mundo pasó a ser de Satanás, porque el que hace pecado es esclavo del que lo venció, dice Pablo. Lucas 4:6 dice claramente que el diablo era el gobernante de este mundo, el gobernante ilegal. Lucas 4:6 dice, esta es una de las tentaciones que el diablo está lanzando contra Cristo. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. O sea que el diablo le presentó todos los reinos del mundo. Y el diablo le dice a Cristo, si tú me adoras, yo te haré todo esto, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. El diablo estaba insinuando, de nada sirve que vayas a morir a la cruz, eso es desperdicio. Sin necesidad de eso, yo te voy a dar todo lo que quieren, pero con una condición, si postrado me adoras. O sea que el diablo quería boicotear Génesis 3:15, porque el diablo sabía de que si Cristo moría en la cruz, el diablo iba a quedar derrotado e evidenciado ante el universo y ante los mundos no caídos. Aquí el diablo está diciendo, a mí se me ha sido entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán cuando pecó. Pero ahora noten Apocalipsis 5:9 cómo presenta a Cristo. Ahora noten que ahora aterrizamos en Apocalipsis. Apocalipsis entroniza a Cristo, la sala de inauguración del santuario, porque Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 es una sala de entronización. Se está inaugurando el santuario. Al apóstol Juan se le permitió ver todo el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo de una sola vez. Se abrieron los dos compartimentos del santuario celestial y Cristo se presenta como redentor. Tanto los 24 ancianos como los ángeles y como los 4 seres vivientes cantan un cántico de loor y de júbilo y presentan a Cristo como el redentor. Apocalipsis 5:9. Noten que esto se está llevando a cabo en la sala de inauguración del santuario. Apocalipsis 5, versículo 9 dice, y cantaba un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido. Expliqué en una clase de que este pronombre personal, en primera persona, no aparece en el griego. Porque los que cantan este cántico no se incluyen, simplemente es una afirmación de lo que Cristo hizo. Y el texto griego dice, y con tu sangre has redimido
para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Noten que los 4 seres vivientes, los representantes de los mundos no caídos, que son los 24 ancianos, Elena de White los divisa como ángeles fuertes, los ángeles celestiales y todo el universo, en una sola voz cantan el cántico nuevo que dice: con tu sangre has redimido, porque Cristo es nuestro Redentor. Los que iban de camino hacia Emaús iban chasqueados porque no sabían de qué redención hablaba el Mesías. La Biblia dice que en Lucas capítulo 24 iban 2 discípulos hacia el camino a Emaús. Eran aproximadamente 11 o 12 kilómetros. Estos discípulos iban chasqueados porque ellos esperaban una redención política, porque los judíos estaban esclavizados por Roma y ellos esperaban a un Mesías político que los libertara de la emancipación o de la esclavitud de Roma. Y cuando Cristo murió, ellos se chasquearon porque no esperaban ese tipo de redención, pero en verdad Cristo lo redimió, porque la redención que Cristo hablaba era la redención del pecado. Lucas 24, 21 dice así: pero nosotros esperábamos al que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día de todo esto que ha acontecido. Y dice el versículo siguiente que Cristo los llevó a las Escrituras, los llevó a la ley de Moisés, pasando por los salmos y los profetas, para abrirles el entendimiento, porque estaban ciegos, no comprendían que la redención que hablaba Moisés en la ley levita era de una redención del pecado. Cristo no vino a establecer un reino político, sino que vino a establecer un reino espiritual. El reino literal lo va a establecer Cristo después de los 1000 años. Pero Cristo en su primer venida vino a redimir a su pueblo del pecado. Cristo vino a cumplir la profecía que dice el libro de Ruth. Voz simboliza a Cristo. ¿Saben qué interesante, hermanos? ¿Cómo es el plan de salvación? Los descendientes o los antecesores de Jesús según la carne, saben, hermanos, que eran solamente pecadores arrepentidos, ex pecadores, porque Cristo vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Los sanos no necesitan médico. Yo vine a salvar lo que se había perdido. En la genealogía de Cristo, según la carne, ¿sabe quién está ahí? Ruth, una moabita. ¿Qué está haciendo allí una mujer pagana? Eso se llama gracia, misericordia. No importa cuán pecaminosa haya sido tu vida, no importa cuán hondo en el pecado hayamos bajado, no importa cuán malo hayamos hecho, Cristo en su misericordia nos perdona y somos presentados ante el Padre como que si nunca hubiésemos pecado. Aquí una mujer moabita, adoradora de ídolos, se convirtió al Dios de Israel y ahora la vemos en la genealogía de Cristo. Cristo vino según la carne también de Ruth. Mire qué interesante. Noten lo que dice Mateo 1:5, hablando de la genealogía de Cristo. ¿Quién está allí en esa genealogía? Mateo 1:5 dice: Salomón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. ¿Y Cristo de dónde vino según la carne? De David. Por eso Cristo se llamaba hijo de David. Noten qué interesante. Esto viene de Ruth 4, 21 al 22. Ruth capítulo 4, 21 al 22. Noten que es lo mismo que dice Mateo en el versículo 5. Pero ahora noten Mateo de dónde lo toma. Salomón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y Cristo es ¿qué? La raíz de David. Y eso lo encontramos en Apocalipsis, hermanos. Vámonos a Apocalipsis para que veamos. Noten cómo la profecía concuerda perfectamente en el plan de salvación. Dice Apocalipsis 22, 16.
Apocalipsis 22, 16, hablando de la genealogía de Cristo, según la carne. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Cristo es la raíz como Dios. Cristo es el padre de David como Dios. Pero como hombre es del linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Noten que Cristo, según la carne, es el linaje de David, pero como Dios es la raíz de David. Pero ahora noten como dice Apocalipsis 3:7, hablando de Cristo que tiene la llave de David, porque Él es el soberano, es el creador de los cielos y la tierra. Él es el que tiene potestad de abrir la puerta del lugar santísimo con su llave y cerrar la puerta del lugar santo. Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno ¿qué? Abre. Hermanos, porque en el libro de Ruth encontramos al Redentor, que es Cristo Jesús. La historia de Ruth es una historia tipológica que tiene que ver con el plan de salvación y con la misericordia de Dios. Gloria a Dios por estas preciosas historias. Ahora, hermanos, vamos a pasar al día miércoles. El día miércoles trae como título Amán y Satán. Ahora, en el día miércoles, vamos a ver el otro libro. El libro de Esther presenta también la misericordia de Dios en favor de Judá, que estaba cautivo en Persa. Vamos a ver de que el libro de Esther también nos presenta eventos finales. En el conflicto que encontramos en el libro de Esther, es un conflicto tipológico. Vamos a ver de que el conflicto de este libro tiene que ver con adoración. En el libro de Esther encontramos una tipología perfecta que cuadra exactamente con Apocalipsis 13. Si queremos conocer de qué trata Apocalipsis 13 y los eventos finales que se van a llevar a cabo muy pronto, con un decreto de muerte, con una marca de la bestia, con una imposición de una ley por la fuerza, de una persecución por la fuerza, analicemos la historia tipológica del libro de Esther. El conflicto en esta tierra al final también tendrá que ver con adoración. La marca de la bestia tiene que ver con adoración. ¿A qué? A la bestia. La marca o el sello de Dios tiene que ver con obediencia a los mandamientos de Dios. Y todo eso implica adoración. En el griego es proskuneo, adorar. Según la Biblia, ¿quién es el único que merece adoración? Es Dios por ser el creador. En efecto, el diablo le dijo a Cristo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Cristo le dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. La adoración solamente es a Cristo. La adoración solamente es a Dios Jehová de los ejércitos. Y Cristo recibe también adoración porque posee los mismos atributos que el Padre, dice Colosenses 2:9. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y en Hebreos capítulo 1, versículos 6 y 8, se nos presenta que Cristo también merece la adoración de parte del universo, en este caso los ángeles y los habitantes de los mundos no caídos. El libro de Esther presenta que el conflicto era por la adoración. ¿De qué se trata esto? Dice la historia que un personaje llamado Amán le gustaba que lo adoraran. Y dice que muchas gentes estaban en Persa y todos le rendían pleitesía a Amán. Todos se arrodillaban y se postraban delante de Amán. Pero había ahí un grupo de personas que eran judíos que no se postraban delante de Amán. Y entre esos judíos estaba Mardoqueo. Y dice que Amán se llenó de ira al ver de que todos se postraban delante de él, menos un grupo, un remanente, entre ellos estaba Mardoqueo. Ahora, ¿quién era Amán? Noten que la historia de Amán nos presenta el carácter de Satanás. Satanás en el cielo buscaba adoración,
y se rebeló contra Dios y engañó a una tercera parte de los ángeles. Ahora vemos de que Amán está simbolizado aquí con Satanás. Por eso es que la lección del miércoles dice Amán y Satanás. ¿Quién era Amán? Busqué información, dice que Amán era el primer ministro de la antigua Persia. El rey Asuero le elevó al poder y le dio un puesto por encima de todos sus otros servidores, igual como Satanás. Después de Cristo seguía Lucifer. Noten, Amán ahora se empezó a llenar de orgullo. Comenzó a odiar a Mardoqueo, porque Mardoqueo, que era un judío, que sabía perfectamente bien que la ley decía que solamente a Dios hay que adorarlo, a ningún otro Dios, ni tampoco a ninguna imagen. La Biblia dice que Mardoqueo no se postraba ni se arrodillaba delante de Amán. Y esto lo llenó de celo a Amán, lo llenó de rabia. ¿Por qué este no se arrodilla? Si yo soy el más acá en Persia, yo soy el segundo, yo soy poderoso, todos tienen que rendirme adoración. Y se empezó a llenar de ira contra Mardoqueo y puso una trampa. Esta trampa era de poner dice que hizo un rollo, hizo una estrategia para que el rey Asuero diera un decreto de matar a todo aquel de que no le rindiera adoración o consejo al rey, porque lo que buscaba Amán, que a través de ese decreto matara a todos los judíos, en este caso Mardoqueo, que estaban cautivos en Persia, porque lo que buscaba Amán era adoración. Si no me adoran, entonces los voy a mandar a exterminar. Y tramó un complot, podemos decir así, una trampa, para que el rey Asuero firmara una ley de matar a todos los judíos que no le rindieran pleitesía. Esto está en Esther capítulo 3, versículo 1 al 3. Esther capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y a todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Noten, era un hombre. ¿Cómo es posible que vamos a arrodillarnos delante de un hombre? Cuando la gente se arrodilla delante del Papa, están cometiendo abominación. Pedro, que supuestamente fue el primer Papa, dice la Iglesia Católica, Pedro, cuando se presentó Cornelio en Hechos capítulo 10, dice que Cornelio se iba a postrar, se postró delante de Pedro, y Pedro le dijo: levántate, que yo soy hombre igual que tú. Y el Papa busca pleitesía, porque el papado es el representante de Satanás en la tierra. Aquí dice el texto que la gente de Persia se arrodillaba y se inclinaba ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Porque recuerden de que Pedro dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros hemos sido llamados a someternos a la autoridad del rey, a la autoridad del magistrado. Pero dice: someteos al rey por causa de Dios. Pero mientras ese rey no da leyes y decretos que se inmiscuyan con la ley de Dios. Este decreto atacaba la ley de Dios, porque estaba diciendo un hombre que quería que lo adoraran. Mardoqueo sabía perfectamente bien eso, que la ley de Dios decía que no hay que tener otros dioses delante de él. Esta era la respuesta que Mardoqueo le dio a Amán. Nosotros venimos de una nación donde adoramos al único Dios verdadero. Nosotros no nos arrodillamos ante ti. Nosotros no nos arrodillamos ante una estatua. Nosotros no nos arrodillamos ante ningún rey.
porque el único que merece adoración y honra es Jehová de los ejércitos. Ahora, Amán, que está actuando como Satanás buscando adoración, noten lo que dice Amán y lo que planea. Esther capítulo 3, versículo 8 al 9. Esther capítulo 3, versículo 8 al 9. Noten lo que está pasando. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Se refería a los judíos. Y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Noten lo que está diciendo Amán. Aquí hay un pueblo en Persa, quien es diferente. Las leyes son diferentes. ¿Qué hacemos? Este pueblo, que son los judíos, no quieren arrodillarse ante mí ni quieren sujetarse a tu ley, oh rey. Y no tengan mal lo que está diciendo. Y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlo vivir. Mátalo. Y noten ahora a Amán lo que está planeando. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Noten ahora, Amán quiere matarlo. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Noten, ahora Amán está planeando que el rey dé un decreto de matar a todos aquellos que no se sometan a la ley del rey. Porque Amán sabía de que estos judíos, en este caso Mardoqueo, no le rendía pleitesía, no adoraba a Amán. Y ahora vemos aquí que Esther, cuando supo ese decreto, entró al palacio del rey. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora Esther está intercediendo por su pueblo judío. Podemos decir aquí que Esther simboliza la intercesión de Cristo. No es algo literal. Esther intercede para con su pueblo y entra al palacio del rey. Y en ese contexto dice Esther 5:2, cuando él vio la reina Esther en el patio, porque la reina Esther ya le habían comunicado del decreto del rey de matar a todos los judíos, porque Amán había puesto esa trampa. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, porque el rey Asuero había tomado como esposa a la reina Esther, una judía. Lo tremendo de esto y lo interesante, hermano, es que el decreto decía que todos los judíos deben de ser destruidos y exterminados. Y esto incluía a la reina Esther, porque Esther era judía. En otras palabras, Esther iba también a morir según ese decreto que había lanzado el rey Asuero, el rey de Persia. O sea que en este decreto estaba en juego no solamente el pueblo de Esther, los judíos, sino también ella misma. Ahora Esther entra al palacio del rey, abre la puerta y precipitadamente entra. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esther está intercediendo ante el rey, así como Cristo intercede delante del Padre. Interesante. Por eso es que aquí vemos de que Amán es un símbolo de Satanás. Esta historia es tipológica. Vemos a una mujer intercediendo, símbolo de Cristo, la intercesión, no la mujer. Vemos a un remanente fiel, Mardoqueo y los judíos, que iban a ser muertos. Vemos los enemigos del remanente. ¿Quiénes eran en esta historia los enemigos del remanente? Eran Amán y su esposa, que tramaron una trampa para los judíos de matarlos y para Mardoqueo una horca. Dice que Amán y su esposa habían planeado una horca para ahorcar a Mardoqueo. Tremendo, hermanos. Vemos también en esta historia un tiempo de angustia, lo mismo que experimentará el pueblo de Dios en el tiempo del fin, el tiempo de angustia de Jacob. Dice que empezaron a ayunar, empezó un tiempo de angustia. Esto lo dice Esther capítulo 4, versículo 1 al 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho
rasgó su vestido. Aquí está el tiempo de angustia de Jacob simbolizado. Se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande voz y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adelante de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Empezó el pueblo a ayunar, clamando a Dios por misericordia, que lo libertara de ese decreto que había firmado el rey. Y esos decretos no eran de retroceso. Aunque el rey se arrepintiera, ya estaba dicho, tenía que cumplirse. Por eso es que de ahí donde viene el dicho, no son leyes de medos y de persas. De donde viene el dicho que decimos, no son leyes de medos y persas, porque las leyes de los medos y persas eran sin retroceso. Lo que se firmaba, eso se hacía, aunque el rey se arrepintiera o se retractara, ya no tenía ningún valor, porque lo que se firmaba y se decretaba tenía que cumplirse. Y el pueblo empezó a clamar a Dios, a ayunar, a vestirse de cilicio y a clamar. Esto representa el tiempo de angustia de Jacob, por el cual pasará el pueblo de Dios, que lo presenta Daniel capítulo 12, versículo 1. Ahora, en la historia de Esther, no solamente vemos un conflicto entre el bien y el mal, no vemos una pleitesía, no vemos que el conflicto es solamente por la adoración. Vemos de que el conflicto también es por la obediencia, porque lo que está incluido aquí es obediencia a la ley de Dios y la adoración. Vamos a ver de que en esta historia de Esther vemos a Cristo reflejado. Vemos aquí la intercesión de Cristo, cómo Cristo liberta a su pueblo de las garras de este decreto. ¿Saben qué es lo que pasó? Hermanos y amigos, la historia dice, lo que sembramos, eso cosechamos. No es porque Dios lo quiera, sino porque la ley de la siembra y la cosecha. Lo que le hacemos a los otros, eso nos va a regresar a nosotros. Dice el proverbio, el que cava un hoyo para que su prójimo caiga allí, sobre ese hoyo caerá él. El que tira la piedra, esa piedra le caerá a él. Dice la historia que Amán y su esposa habían tramado una horca para matar a Mardoqueo. Pero dice la historia que cuando el rey descubrió que era una trampa que pusieron, dice que esa horca se usó para el mismo Amán. Noten qué interesante, la maldición llegó de donde salió. La maldición salió de la boca de Amán y regresó allí. Esa horca que había preparado Amán y su esposa para matar al pobre Mardoqueo, simplemente porque no lo adoraba. Ahora esa horca se vuelca en contra de Amán. Noten cómo dice Esther 9:25. Esther 9:25 dice, mas cuando Esther vino en la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Dios se levantó para libertar a su pueblo. Y noten qué es lo que pasó al final con Amán. Esther 7:10 dice, y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amán fue aniquilado, fue ahorcado, y su esposa fue aniquilada. Terrible, hermanos. Esto representa lo que hará Dios con el diablo al final de los 1000 años. Todos esos pecados que el diablo hizo cometer a los hijos de Dios, al final van a ser echados sobre Azazel, el diablo. Al final, el diablo pagará lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. En el diablo se cumplirá el castigo final. El diablo hizo cometer pecados al pueblo de Dios
Pero el pueblo de Dios fue redimido por la sangre de Cristo. Cristo lleva provisionalmente nuestros pecados sobre el madero y sobre su cuerpo, pero después, cuando salga el lugar santísimo, esos pecados de los hijos de Dios van a ser depositados sobre Azazel, y Azazel va a pagar el castigo final y se cumplirá por completo el clímax de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, muerte eterna. La historia se va a repetir. Lo mismo que encontramos en la historia de Esther, encontramos en Apocalipsis 13. El conflicto final también será por la adoración. Noten, por eso que yo les dije en este estudio que para conocer Apocalipsis 13 a profundidad tenemos que conocer historias tipológicas. En este caso estamos estudiando la historia de Esther. El conflicto fue por la adoración y al final también será por la adoración y por la obediencia. Obediencia y adoración. Apocalipsis 13 menciona casi 7 veces la palabra proskuneo, adoración. El diablo buscando adoración a través de la bestia. Igual como Amán. Por eso es que Amán es el diablo personificado. Apocalipsis 13, versículo 3 al 4. Hablando de la bestia. Y noten quién está detrás de la bestia. Noten quién está detrás de la bestia buscando adoración. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron, ahí está la palabra en griego proskuneo, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También va a haber un decreto de muerte. Leyes que van a ir en contra de la ley de Dios. Así como ese decreto que dio el rey Asuero por trampa de Amán. Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. Va a haber un decreto de muerte si no adoran a la bestia y a su imagen. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando, aquí hay un imperativo por la fuerza, hay un decreto, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Noten, ahora hay un decreto de muerte, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Igual como los días de Esther, adoración, un remanente. ¿Habrá un remanente? Sí. Que guarda los mandamientos. Habrá un remanente que no se unirá a esta falsa adoración. Apocalipsis 14:11 le llama a los santos que guardan los mandamientos. Noten. ¿Habrá un tiempo de angustia? Sí. Lo pasarán los 144,000. Daniel 12:1, la gran tribulación. El diablo querrá extirpar a los 144,000 de la faz de la tierra, pero Dios protegerá a sus hijos. Se levanta Miguel para libertar a sus hijos, así como Dios obró en los tiempos de Esther para libertar a su pueblo Israel, judíos, para ser protegidos de ese decreto. Y al final ese decreto se volcó en contra de los enemigos del pueblo de Dios. La historia se va a volver a repetir. Interesante, muy interesante. Ahora, hermanos, vamos a pasar al día jueves. El día jueves trae como título para esta hora, que es importante comprender que las profecías no solo son para mostrarnos eventos finales, aunque eso hacen, pero también la profecía tiene otro objetivo, es para darnos esperanza y consuelo. Noten que aunque acabamos de analizar eventos finales a la luz de dos historias de Ruth y Esther, lo que va a pasar en el tiempo del fin con los eventos finales, cómo se van a desarrollar, la persecución, el decreto de muerte, la imagen de la bestia, el tiempo de angustia de Jacob, un remanente fiel, la adoración, los mandamientos. Pero en este conflicto que vemos en el libro de Esther, también se presenta el Evangelio, la esperanza y consuelo que Cristo nos da en un mundo de rebelión y apostasía. El libro de Ruth y Esther nos presenta que a pesar de que este mundo vaya de mal en peor, a pesar de que este mundo esté por colapsar, a pesar de que este mundo vamos a ser odiados y perseguidos por serle fiel a Dios, Dios a través de estos preciosos libros nos muestra un consuelo y una esperanza en medio de la tribulación. Dios libertó a su pueblo, Judá, del decreto de muerte. Dios en su misericordia redimió a Ruth. Noten, amor
consuelo y misericordia en tiempos angustiosos. Dios en tiempo de tribulación ha prometido estar con nosotros y protegernos del decreto de muerte. Esto pasó en los días de Esther. La misma reina Esther sabía que ella, por ser judía, también iba a perecer en este decreto. Esto lo conocía perfectamente bien Esther y se lo comunicó Mardoqueo a través de alguien. Noten lo que mandó a decir Mardoqueo a Esther. Esther capítulo 4, versículo 3 al 14. Vemos acá la misericordia de Dios. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. O sea, Mardoqueo mandó a decirle esto a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Mardoqueo está diciendo, si tú no hablas, si tú no intercedes por tu pueblo, vas a perecer, pero Dios de alguna manera, noten la fe de Mardoqueo, Dios de alguna manera o de otro lugar va a libertarnos. Confiamos en las promesas de Dios. Pero Mardoqueo le mandó comunicar a Esther, vas a morir tú eres judía. Y noten cómo dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? O sea, Mardoqueo está diciendo, si estás aquí, Esther, en este reino, es porque Dios te ha puesto con un propósito. Habla, ve donde el rey, intercede por tu pueblo. Y Esther cumplió esa promesa. Fue a hablar con el rey. Dice la lección acá en el día jueves, Esther descubrió que no estaba sola frente a la persecución de Amán contra su pueblo. Noten, aquí está la esperanza de Esther, la fe de Mardoqueo. Tenemos, hermanos, que tener la fe de Mardoqueo y la esperanza de Esther. Hermanos, eso nos hace falta a nosotros, esperanza y fe. Y Cristo dijo, si tuvieses fe como un granito de mostaza, le dijeras a este monte, quítate de aquí y plántate en el mar. Claro que es un lenguaje figurado de la fe que tenemos que tener nosotros en un mundo de rebelión, en un conflicto entre el bien y el mal. En esta gran controversia necesitamos fe y esperanza como la que tenía Mardoqueo y Esther. Esther descubrió que no estaba sola frente a la persecución de Amán contra su pueblo, ya que contó con el favor del rey, con el rey Asuero, pero Esther sabía que Dios estaba de parte de su pueblo y su pueblo fue finalmente liberado. Nosotros tampoco estamos solos al entrar en los últimos momentos de la historia de esta tierra. El rey está de nuestro lado y su pueblo será libertado como fue libertado los judíos del decreto de muerte. Saben de que los judíos, por esta liberación, celebraron una famosa fiesta que los judíos conocen hasta el día de hoy, la fiesta de Purim. Era una fiesta en honor a la liberación de los judíos de este decreto de muerte que se dio en Persia. Noten, hasta el día de hoy, si usted le pregunta a un judío, ¿qué es la fiesta de Purim?, se van a acordar de la liberación que Dios hizo en favor de su pueblo Judá, de los judíos que estaban en Persia, la fiesta de Purim. Esther 9:17 nos presenta la primera vez que se celebró la fiesta de Purim en Persia. Esto fue en el día 13 del mes de Adar. Reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y alegría. Noten, aquí está hablando de la fiesta de Purim. Estaban gozándose. Noten, hermanos, qué precioso. Saben de que la fiesta de Purim, el pueblo de Dios la va a celebrar en el cielo, cuando seamos libertados de las garras del rey del norte, del decreto del rey del norte. Los redimidos cantan en el cielo. Juan ve a los redimidos en el trono de Dios, que son los 144,000, vestidos de ropas blancas. Hermanos y amigos, es importante que nosotros comprendamos de que en este mundo, por muy mal que se vean las cosas, por muy mal que nos esté yendo, por muy desastrosa que sea nuestra vida,
por cosas terribles que nos estén pasando en nuestra vida, no perdamos las esperanzas y la fe, como lo hizo Mardoqueo y Esther. Una confianza absoluta en Dios. Solo imagínense, hermanos, saber de que venía un decreto que no iba a perdonar a niños judíos, ni a jóvenes, ni a ancianos, ni a adultos. Todos los judíos iban a ser aniquilados. Eso era para poner pánico. Cualquiera le da pánico. Pero en medio de la tribulación confiemos en Dios que Él nos va a dar la victoria sobre estas luchas y vicisitudes. Hay una promesa que está en el libro de Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que pasó en los tiempos de Esther. Los que aman a Dios, todas las cosas no les salen bien, les ayudan a bien. Noten. Para terminar, voy a leer esta preciosa cita que está en el libro Profetas y Reyes, página 444, donde la sierva del Señor hace un paralelo entre lo que pasó en los días de Esther con ese decreto de muerte, y ella lo compara con el decreto de muerte que se va a dar cuando al pueblo de Dios sea perseguido por el rey del norte, que es el papado. Eso se le conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Durante el tiempo de angustia de Jacob se va a dar un decreto, y Elena de White hace ese paralelo. Profetas y Reyes, página 444, dice así: el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos en los días de Esther. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que se observa los mandamientos de Dios y el sábado a un Mardoqueo a la puerta. Nos van a comparar con un Mardoqueo a la puerta. Noten, hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado a un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Hermanos, el decreto de muerte que va a dar el rey del norte, que es el papado, va a ser en contra de los mandamientos de Dios, porque este remanente, que es un Mardoqueo a la puerta, exalta los mandamientos y no va a adorar a la bestia, ni a su imagen, ni tampoco recibirá su marca. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayamos aprendido todos de estas importantes historias, que es la historia de Ruth y Esther. Así que, hermanos, para terminar, vamos a orar para darle gracias a Dios por este repaso de la lección. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta información tan preciosa de tu lección de escuela sabática. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres nuestro Redentor. Y gracias porque eres nuestro protector, que nos liberta y nos libertará del tiempo de angustia de Jacob y el decreto de muerte. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayuda a tu pueblo para que no perdamos esa fe que tenía Mardoqueo y esa esperanza que tenía Esther. Gracias por tu amor, Señor, y gracias por tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, no se les olvide, si no se han suscrito aún al canal, suscríbanse. Para nosotros como ministerio es importante esto, porque así vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que si quieren ayudar a este ministerio, suscríbanse, comenten, den me gusta a los videos y compartan. De esta manera van a poder apoyar la obra y la predicación de la verdad presente, y también van a poder ayudar a que su siervo pueda sostenerse en pie para que siga proclamando la verdad presente. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.